Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde vamos a aprender a tejer este bonito posavasos de crochet. Es un posavasos así con forma de animalito, con orejitas, podría decirse que tiene forma o de oso o de gato, dependiendo de dónde te lleve tu imaginación, un animalito u otro. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con él. Bueno, pues vamos a empezar nuestro posavasos. Primero deciros que voy a utilizar una lana 100% algodón mercerizado, ¿vale? Y de 4 milímetros más o menos de grosor. Y estoy utilizando un gancho de 4,5. Utilizo un gancho un poco más grueso de lo que dice el fabricante porque yo tiendo a apretar en este tipo de lanas. Bueno, vamos a empezar. Hacemos un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer un total de 10 puntos medios, ¿vale? Yo voy a empezar haciendo mi punto medio como una unión invisible. Si queréis podéis empezar directamente con 2 cadenas. Si no sabéis hacer uniones invisibles, por aquí os dejo el enlace. Así que a mí este ya me cuenta como 1 porque es un punto directamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, 10. Bueno, yo ya tengo mi vuelta, aprieto el anillo mágico, ¿vale? Todo lo que pueda. Bueno, una vez hecho los 10 y apretado, unimos con nuestra unión invisible o si preferís con el punto enano raso o deslizado. Si lo hacéis con el punto enano raso o deslizado, unid a la cadeneta. Si no vais a unir a la cadeneta y vas a unir al punto directamente, tenéis que hacer un punto más, ¿vale? Porque si no vais a perder ese punto que os da la cadeneta. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Lo que vamos a hacer es un círculo. Si no sabéis hacer círculos, aquí arriba os dejo el enlace de cómo hacer círculos planos. Voy a ir explicándoos vuelta por vuelta para mi tamaño, que va a ser de más o menos unos 8 centímetros de diámetro, ¿vale? Así que vamos a continuar con un punto medio a partir de la unión invisible. Si no, pues haréis 2 cadenas para hacer puntos medios, ¿vale? Yo aquí tengo el primero y hago otro punto medio en ese mismo punto. Ahí lo tengo. Ahora me voy al siguiente punto y en él hago de nuevo 2 puntos medios, 1 y 2. Y en el segundo punto hago de nuevo 2 puntos medios, 1 y 2. Y en el siguiente otros 2. Y vamos a seguir haciendo aumentos hasta llegar al final de la vuelta y nos vemos cuando lleguemos. Bueno, ya estoy llegando al final de esta segunda vuelta. Lo que voy a hacer es el último punto aquí, en el mismo punto que el anterior, porque estábamos haciendo aumentos en todos los puntos, y ahora voy a hacer mi unión invisible. Me pongo aquí. Podéis unir con punto enano raso deslizado tranquilamente. Si unís con punto enano raso deslizado, ahora haréis 2 cadenas. Yo en mi caso voy a hacer un punto medio de unión invisible. Ahí lo tengo. Ahí está. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente, no en el mismo. ¿Por qué hacemos esto? Para que nos quede completamente redondo y no nos quede una forma hexagonal. Ahora, en el siguiente punto es cuando voy a hacer un punto normal. Como veis, hemos pasado de hacer aumentos en cada punto, ¿vale? A hacer un aumento y un punto simple, sin aumento. Un aumento y un punto simple, y todo esto en punto medio. Ahora, ¿qué me tocaría? Un aumento. Así que 2 puntos en ese mismo punto. Y en el siguiente me toca un punto simple, sin aumento. En el siguiente un aumento, 1 y 2, en el mismo punto. Y en el siguiente un punto simple. Vale, ahora continuaríamos con un aumento y así vamos a seguir hasta llegar al final. Bueno, yo ya estoy terminando esta tercera vuelta y aquí lo que vamos a hacer ahora es un aumento. Me toca hacer aumento, ¿veis? Aumento simple, me toca aumento. Con lo que introducimos y hacemos ese último punto. Y ahora alargamos un poco para unir, hacemos la unión invisible,
si estáis haciendo unión invisible, si estáis haciendo uniones con punto enano raso deslizado, hacéis eso. Así que yo aquí voy a hacer mi punto medio. Ahí está. Y ahora voy a hacer otro punto medio en ese mismo punto. Si habéis hecho la unión con punto enano raso deslizado, habréis hecho 2 cadenas más un punto. Ahora en el siguiente punto hacemos un solo punto medio. En el siguiente hacemos un solo punto medio. Y ya en el siguiente volvemos a hacer un aumento. 1 y 2. En el siguiente hacemos un punto medio. En el siguiente hacemos un punto medio y en el siguiente hacemos un aumento. ¿Vale? Y así vamos a seguir hasta dar la vuelta. Ya veis que es muy fácil, es un aumento, punto medio en el siguiente punto medio en el siguiente, un aumento de punto medio y de nuevo un punto medio en cada uno de los siguientes puntos. O sea que es aumento, simple, simple, aumento, simple, simple y así hasta terminar la vuelta. Ya tengo el tamaño que quería para mi posavasos, así que aquí vamos a cerrar. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es empezar a darle pues un poco de profundidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer haciendo una vuelta de punto bajo. Tenemos aquí el primer punto, lo que vamos a hacer ahora es introducir el gancho en ese mismo punto, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos los dos del gancho. Si estáis haciendo de forma normal, sin uniones invisibles, haced simplemente una cadena. Ahora aquí vamos a seguir haciendo un punto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta y es un punto bajo en cada punto. Nos olvidamos del punto medio o punto medio alto y ahora hacemos un punto bajo. Bueno, yo ya estoy terminando esta vuelta de punto bajo y he hecho el último punto y ahora lo que vamos a hacer es unir. Si lo unís con punto enano raso deslizado, hacéis ese punto enano raso deslizado, o si hacéis como yo la unión invisible, lo dejáis ahí y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí y lo dejamos aquí en suspenso, lo sacamos un poquito para que no se nos vaya a deshacer, porque ahora vamos a hacer aquí las orejas, ¿vale? Voy a cambiar de color. Me traigo por aquí este nuevo hilo, ¿vale? Que es de un color más oscuro, en este caso he elegido, y vamos a ponerlo más o menos por aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es contar desde donde empiezo, van a escoger 4 puntos, pues más o menos para que terminen, ¿vale? De aquí a aquí más o menos y de aquí a aquí más o menos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pongo aquí el hilo, ponerlas tan separadas como queráis las orejas, ¿eh? Yo voy a dejar aquí, pues 1, 2, 3, 4... 4 puntos de distancia, 4 o 5 puntos es suficiente. Bueno, vamos a añadir aquí el hilo, voy a hacerle aquí una cadenita que lo aguante y después de hacer esa cadenita, en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Vale, ahora voy a aprovechar para atrapar este pequeño hilo y lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos. 2 y 3. Ahora voy a girar y vamos a hacer aquí una cadenita, vamos a introducir el gancho en ese mismo punto y no vamos a cerrarlo, vamos a meterlo en el siguiente y ahí vamos a coger hebra y cerrar, ¿vale? Vamos a introducir el gancho en el siguiente, vamos a introducir el gancho en el siguiente y tomar hebra y sacar, ahí, tomamos hebra y sacamos y tomamos hebra y sacamos todo del gancho, ¿vale? Giramos de nuevo y ahora aquí volvemos a hacer una cadenita e introducimos el gancho en el mismo punto, nos vamos al siguiente punto, ahí lo tenemos, tomamos hebra y sacamos todo del gancho y ahí tendremos una oreja. Y ahora repetiremos lo mismo en este lado, voy a saltarme 1, 2, 3, bueno, voy a coger otro hilo, este ya lo remataré, me voy a saltar 1, 2, 3, 4 puntos y en el siguiente, ¿vale? Voy a empezar la otra oreja. Voy a volver a hacer los 4, añadir el color, añadir los 4 puntos y terminar la otra oreja. Y en cuanto termine la otra oreja, volveré para ver cómo continuamos. Bueno, yo ya he terminado la otra oreja y podríamos rematar los hilos y dejarlo todo así, pero no, yo quiero darle un toque especial. Bueno, y para hacer esa vuelta que le va a dar un toque especial, vamos a volvernos aquí donde nos quedamos en la última vuelta de color más clarito, que dijimos que volveríamos a ella. Bueno, pues ahora es cuando volvemos. Aquí hacemos nuestro primer punto y vamos a seguir haciendo puntos bajos, ¿vale? Porque lo vamos a hacer con puntos bajos hasta dar toda la vuelta, pasando por las orejas. Voy a seguir yo aquí tejiendo,
¿vale? Hasta llegar a las orejas, porque quiero que veáis cómo hacemos esa parte. Bueno, como veis yo ya he llegado a la parte de las orejas y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ir buscando huecos donde meter el gancho aquí por el costado. Aquí. Así, y vamos haciendo puntos. ¿Veis? Aquí tengo otro, ahí introducimos. Mirad, por aquí tengo otro, ahí introducimos también. Luego aquí, justo en el centro. Y así vamos a hacer alrededor de toda la oreja. Volvemos a meter aquí en esta parte para que nos quede un poco redondeadita. Y ahora vamos a seguir por el otro lado. ¿Veis? Muy sencillo, vamos buscando huecos. Y ya si queréis podéis aprovechar para amarrar estos hilos. ¿Veis? Aquí tenemos otro huequito, ahí introducimos. ¿Veis? Aquí tenemos otro hueco, ahí volvemos a hacer. Y lo mismo, ahí. Bueno, y ya introducimos justo aquí donde se une todo. Y continuamos con un punto en cada punto. Estos hilos los dejamos ahí para atrás ahora, ya dejamos de atraparlos y seguimos haciendo esto alrededor de todo el resto. Hacemos por aquí, hacemos por la oreja y hasta llegar al final. Bueno, como veis ya solo me queda el último punto, aquí lo hacemos y ya lo que vamos a hacer es rematar. Para ello lo que voy a hacer es cortar el hilo, ¿vale? Voy a dejar un buen cacho. Lo vamos a sacar por aquí. Voy a coger mi aguja lanera, ¿vale? Y vamos a cerrar esto de manera que quede lo más invisible posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es irnos aquí al comienzo de la vuelta y en el primero de los puntos, ¿vale? Donde hubiéramos cerrado o la primera cadeneta que tenéis ahí, introducimos, ¿veis? La aguja de fuera hacia adentro. También podréis hacerlo de dentro hacia afuera, ¿eh? Va a quedar igual. Ahí. Bueno, lo ponemos por ahí. Ahora nos venimos a la cadena desde la que hemos salido, desde la que sale el hilo, ¿vale? Y por el centro introducimos de nuevo la aguja lanera. Y así lo que hacemos es generar un cierre invisible que queda exactamente igual que el resto. Ahora este hilo, junto con los otros, lo que vamos a hacer es esconderlo por detrás y rematarlo todo, ¿vale? Eso lo voy a hacer fuera de cámara porque lo hemos explicado muchas veces en el tutorial del tapiz, os expliqué cómo hacerlo exactamente, ¿vale? Se hace exactamente igual. Bueno, y una vez hemos rematado todos los hilos, ya tenemos aquí nuestro posavasos con orejas, que puede parecer un gatito, puede parecer un oso, bueno, el animal que más rabia os dé. Ya veis qué bonito queda. Espero que os haya gustado esta idea, ya veis, está genial y queda muy bien y es algo un poquito diferente a los posavasos que solemos tener. Bueno, contadme en los comentarios qué os ha parecido, si queréis que hagamos más tutoriales de ese tipo y si queréis que hagamos más tutoriales de ese tipo, pues si me dais alguna idea, genial. Os recuerdo que abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la web, donde está el patrón y todas las instrucciones por escrito. En esa web tenéis también la tienda online, donde podéis comprar todos los materiales, podéis comprar la lana, os dejaré el enlace directo a esta misma lana en el patrón escrito, ¿vale? Podéis comprar ganchos, podéis comprar de todo lo que necesitáis para vuestros tejidos. Bueno, y ahora por aquí os va a entrar el enlace a un tutorial que creo que es muy interesante. Y ya sin más me voy a despedir, nos vemos pronto, crea y disfruta.